argentino. Hay que recordar que también el Código Penal data del año 1921. Sobre esto vamos a hablar con los integrantes, bueno, que hemos hablado en ocasiones anteriores, de vida silvestre. Están reiterando la necesidad de que se incluya este delito ambiental al Código Penal. Bienvenido, Manuel Jaramillo, de la Fundación Vida Silvestre. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, buenas noches, un gusto saludarte a vos y a la audiencia, un Buenas placer. noches. Contanos, ¿son ustedes con varias asociaciones, están llevando cada una por su lado o se organizan para impulsar esto de incluir el delito ambiental en el Código Penal? Sí, como bien decís, somos varias las organizaciones, desde colectivos de grupos de jóvenes, organizaciones ambientales, algunas con foco en tema de derecho ambiental, Ujú. que hemos articulado esta semana en particular para intentar instalar este tema y les agradecemos mucho por ayudarnos a ello, para que haya una discusión en el Congreso sobre la tipificación del delito ambiental en el marco del Código Penal. Lo que hicimos fue compartir un poco de información general, tener una misión común, pero cada organización opera por su cuenta Ujú. utiliza el mensaje que tiene más que ver con su expertise o con su foco de acción, ¿no? Por ejemplo, hay organizaciones más de experiencia legal que van a Ujú. poder dar mayores respuestas específicas, otras más ambientales como la nuestra, que va a estar más focalizada en la importancia y el porqué. Pero bueno, la idea es un poco reinstalar este tema que ya la Fundación Vida Silvestre Argentina en 1993 hizo una campaña que fue emblemática, ¿no? En ese Ujú. momento conseguimos 1.200.000 firmas, cuando no había internet y eran firmas papel en una planilla, y se entregaron al Congreso para que esto fuera tratado. Lamentablemente no se cumplió con el objetivo, pero sí se instaló un poco el claro interés de la sociedad en que esto sea un Sí. tema de agenda, ¿no? En eso Ujú. estamos. Y hoy se está impulsando, digamos, la unión hace la fuerza y eso está bueno. Digamos que están ustedes, son quienes desde el principio están peleándola, pero hay abogados, hay, como decías vos, varios que están uniendo. Sí, justamente la idea es articular un poco Ujú. los focos de acción de cada organización, las experiencias y los conocimientos que tenemos, pero sobre todo, bueno, tengamos en cuenta que hay 4 proyectos de ley que tienen Ajá. estado parlamentario. Es interesante porque estos proyectos de ley provienen de diferentes bancadas. Esto también pluraliza el diálogo y la Ujú. discusión, y nuestro objetivo como Fundación Vida Silvestre es que se abra un debate amplio e Sí. informado de participación. Ojalá se pueda llegar a articular estos proyectos en uno único y se logre un trabajo unánime por parte de los legisladores Ujú. para poner este tema donde tiene que estar, ¿no? Hay diferentes áreas como la salud o la propiedad privada que tienen un capítulo en el Código Penal, una tipificación, Ujú. y el ambiente también se lo merece, porque las afectaciones que nosotros hacemos al ambiente, incumpliendo el deber que nos manda en la reforma de la Constitución en su artículo 41, que Sí. dice que todos tenemos el derecho al ambiente sano, pero también el deber de conservarlo, tienen que estar tipificadas y tienen que tener las sanciones correspondientes. Ujú. Mano Muchas de dura. ellas, Sí. exactamente, muchas de ellas ameritan una correcta investigación, un correcto juicio y, si corresponde, una penalidad que tiene que tener que ver con la privación de la libertad, con la prisión efectiva. Ujú. Y en el caso de las organizaciones ideales o personas jurídicas, tiene que tener implicancias sobre justamente el mantenimiento de la personería o Sí. sobre la posibilidad de acceder a diferentes licitaciones y procesos estatales, ¿no? Ujú. Es, Esto, es un poco sí, ese tema. todo esto en paralelo, digamos, aparte de lo que realizan por ahí ciertas provincias, bueno, en Misiones también habían anunciado que había una pena para quien queme, multas, pero fuera de eso se necesita algo más fuerte, una herramienta más fuerte y por eso es momento de aprobarla. Sí, y también esto viene acompañado de un trabajo que tiene que hacer el Ejecutivo de dotar o sea, de crear las fiscalías ambientales necesarias y dotarlas de los Ujú. recursos humanos y materiales para poder hacer su trabajo, ¿no? Necesitamos fiscales ambientales que puedan presentarse en los lugares donde están los delitos o los potenciales delitos ocurriendo, y Ujú. poder tener herramientas para levantar la prueba y para fortalecer el proceso de juicio futuro que pueda terminar en una pena, en un castigo, ¿no? O sea, no tenemos que pensar que solo enunciar el delito penal va a solucionar el problema. Esto es lo mismo Ujú. que en otros delitos penales que tienen que ver, por ejemplo, con un crimen de una persona. Hay que tener capacidad de investigar, de levantar pruebas, de preservar,
también de asegurar la presunción de inocencia que todos tenemos, pero justamente la investigación tiene que ser firme, fuerte y sólida para que después pueda haber juicios que sean válidos y que sean ejemplares. Tenemos casos constantemente. Aparte de la parte del daño ambiental, cuántas familias que el fuego arrasó, por ejemplo, que tuvimos hace muy poco, y esto parece que ya nos olvidamos, ya queda en la nada. Exactamente, y ahí en los incendios forestales seguramente debe haber un responsable que prendió el fuego intencionalmente o que por una negligencia, por un descuido, dejó que el fuego iniciara, y eso seguramente implicará diferentes tipos de castigos, pero también hay responsables administrativos y funcionarios que no han hecho lo que había que hacer para evitar que una vez iniciado el fuego se desparrame de esta forma, ¿no? Hay un montón de tareas de prevención, de reducción de la carga de combustible, que tienen que ver con los deberes de funcionario público, que también tienen que ser revisados en esta nueva reforma del Código Penal, incluyendo el delito ambiental, que no solo debe implicar sobre los ciudadanos que podamos cometer ilícitos ambientales, sino también sobre los funcionarios que tienen que tener el control y la fiscalización y sobre todo las medidas de prevención de estos hechos, ¿no? Cuando estamos hablando de delitos ambientales parece que estamos hablando solamente del fuego, y no es así, no es solamente la quema. ¿Qué más incluye, por ejemplo? No, podemos imaginarnos derrames de fluentes tóxicos que contaminan cuerpos de agua y que generan pérdidas económicas o afectaciones sobre la salud o sobre la biodiversidad. El proceso de deforestación ilegal que está vigente en Argentina, alrededor de 1 millón de hectáreas de bosques nativos se han perdido en vigencia de la ley de bosques, que estaban conservadas, estaban clasificadas como de categoría amarilla. Eso también tiene que ser un delito ambiental y tiene que ser sancionado con fuertes penas. Cuestiones que tienen que estar vinculadas también a la cacería furtiva, principalmente de aquellas especies exóticas o amenazadas, obviamente con diferentes grados de penalidad según esto implique una afectación o no. También puede haber cuestiones vinculadas a los estudios de impacto ambiental, que muchas veces están mal realizados y mucho peor aprobados por autoridades de aplicación. Eso tiene que estar incluido en esta figura del delito penal ambiental, porque justamente la alteración de un documento público o la falta de atención a los lineamientos que tienen que ver con la aprobación de estos estudios es un delito ambiental que tiene consecuencias gravísimas. Así que hay muchas líneas, y este tema de la discusión específica obviamente va a ser el más complejo, y ahí hay organizaciones mucho más formadas en derecho ambiental que seguramente serán las que acompañarán el proceso cuando una vez que se inicie, ojalá en la Cámara de Representantes. Te tiro un ejemplo que nos llega de cerca a nosotros los misioneros, y decime si tiene que ser incluido, que hablamos del atropellamiento, por ejemplo, la zona de Iguazú, han muerto yaguareté, otras especies también, por la alta velocidad cuando advierte que es una zona protegida. ¿Eso, por ejemplo, tendría que estar incluido? Totalmente, y de hecho, bueno, Misiones ha tenido algunas sanciones ejemplares, siempre con multas, porque son faltas administrativas, pero donde hay una especie protegida, donde hay un área protegida, donde hay claras indicaciones de los límites de velocidad a los cuales se puede circular, y donde un peritaje bien realizado puede demostrar que ha habido una negligencia, un incumplimiento de la norma que llevó a la muerte de un animal amenazado, como en el caso de los yaguaretés, ahí hay una implicancia, hay una responsabilidad que tiene que ser cubierta, y no hay dinero que pague por esa pérdida de ese yaguareté. Entonces, las sanciones ejemplares tienen que ser disuasorias para que todos tomemos conciencia y actuemos respetando las normas que protegen al ambiente y de alguna forma, casi diría yo directamente, también a las personas, ¿no? Bien, decías que están avanzando los 4 proyectos. ¿Vos confías que este año se puede avanzar un poco más como para tener algo concreto? Yo creo que tenemos mucha expectativa, una como te decía, porque sabemos que hay un preacuerdo político, podríamos decir, de tratamiento, hay un fuerte trabajo en la Comisión de Recursos Naturales de articulación de este tema, sabemos que es vocación de diferentes bancadas el inicio de procesos de acuerdo, también confiamos que esta iniciativa de apoyo mediático e institucional que estamos dando al proceso, ¿no? Independientemente del proyecto del cual se trate, está llegando a tiempo, si estamos recién iniciando el año legislativo y creemos que es posible llegar a tiempo con eso, y también estamos muy entusiasmados con la repercusión mediática que esto ha tenido, les agradecemos mucho por eso, porque esto nos va a permitir mantener el tema en la agenda, y sabemos que eso, cuando las cosas están en la agenda pública, es más fácil que permeen en la agenda política, y es un poco ahí donde tenemos que apoyarnos. Manuel, muchísimas gracias, que tenga buen cierre de jornada. No, un placer, muchas gracias a ustedes por la comunicación, y un saludo a toda la gente de Misiones
viví en esa provincia durante varios años. Algún día volverás. Exactamente. Muchas gracias. Hasta luego. Manuel Jaramillo, director de Fundación Vida Silvestre Argentina. La necesidad impulsa nuevamente, no solamente Vida Silvestre, sino también varias organizaciones para la creación necesitan este código penal que incluya la figura del delito ambiental.